noches a todos los que nos acompañan esta noche en el evento Diálogo Académico Humanizando los Seres Humanos. Contaremos con la participación de 3 reconocidos ponentes: doctor Francisco Urrutia, secretario ejecutivo de AUSJAL; doctora Mariela Saetone, ex coordinadora regional del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos de AUSJAL; y el doctor Aldo Vázquez, miembro titular de la Junta Nacional de Justicia del Perú. Moderará el evento el maestro José Köcklin, homólogo UARM AUSJAL, por el Grupo de Trabajo de Derechos Humanos de AUSJAL y coordinador académico del Instituto de Ética y Desarrollo. El evento será transmitido vía Zoom y vía Facebook AUSJAL. Antes de dar inicio al evento, quisiera dar unas breves palabras. San Ignacio nos enseñó a discernir la vida para descubrir qué es todo aquello que contribuye a la vida personal y a la vida comunitaria. Y desde hace, diríamos, hoy una vida entera, los jesuitas Joaquín Mora y Javier Campos estuvieron realizando vida comunitaria para mayor gloria de Dios en las montañas boscosas de Cerocahui. Lamentablemente, esta labor se vio interrumpida el lunes al ser asesinados junto con un laico en la iglesia de dicha comunidad. Este acontecimiento nos estremece como seres humanos que somos, nos humaniza ante el horror de la violencia y la incertidumbre de la impunidad. Y estamos aquí para denunciar que la violencia deshumaniza, nos lleva a fronteras cosificantes. Caso contrario, como ocurrió con estos jesuitas hermanos en la fe, que en su misión fueron a las fronteras, a un pueblo no mayor a 1000 habitantes, a anunciar las maravillas de la justicia social, el amor por el prójimo y la conexión con la madre naturaleza. Por ellos y por todas las víctimas de esta ola de violencia sin fin que venimos presenciando, quisiera hacer un minuto de silencio que pido me puedan acompañar. Bien, desde la Oficina de Formación Humanista estamos convencidos que la humanización es una dimensión que puede ser vista y trabajada desde muchos ángulos. Sin embargo, nuestro particular énfasis va con la educación, ya que esta abarca al resto en cualquier momento de su desarrollo. La humanización es el proceso de volverse más plenamente humanos como personas sociales, históricas, pensantes, comunicativas, transformadoras, creativas, que participan en y con el mundo, para volverse más plenamente humanos. Los hombres y las mujeres deben tomar conciencia de su presencia en el mundo como una forma de repensar individual y colectivamente su mundo social. La humanización es la vocación por excelencia. Es la práctica que transforma. En pocas palabras, transformar el mundo es humanizarlo. La pedagogía ignaciana es significativa y está conectada con el cambio social, involucrando a los estudiantes con el mundo para que puedan transformarlo. El día de hoy compartimos este diálogo académico que pretende dar luces a nuestro principal propósito: humanizar a los seres humanos, es decir, de alguna manera hacerlos más auténticos, sin dejar de generar vínculos, ya que constantemente estamos tejiendo esta red que llamamos humanidad. Les doy la bienvenida y agradezco su gentil asistencia. Adelante, José. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por su presencia en este panel. Como bien ha anunciado Soledad, vamos a tener 3 panelistas. A cada uno de ellos les corresponde 30 minutos
para compartir sus ideas. En primer término vamos a tener al doctor Francisco Urrutia de la Torre. Él es secretario ejecutivo de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina y miembro del Comité de Liderazgo de la Asociación Internacional de Universidades Jesuitas IAJU. Es doctor en Educación, maestro en Política Educativa por la Universidad Alberto Hurtado en Santiago de Chile y en Filosofía Social por ITESO. Asimismo, contribuyó al diálogo de la presidencia de OSCAL para impulsar el cumplimiento del Pacto Educativo Global y organizó la presentación del Observatorio Latinoamericano de la Democracia en la Asamblea de IAJU recientemente. Como coordinador de investigación y posgrado del ITESO también impulsó la agenda de pertenencia social, co-creó el Centro de Innovación Social de Alto Impacto y coordinó el proyecto Jalisco Sin Hambre. Colabora en el Consejo del Programa de Derechos Humanos y Ecología Integral de la Red Eclesial Panamazónica y AUSJAL, y forma parte del Consejo Editorial de la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, auspiciada por la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Entonces, doctor Francisco, le dejamos con el uso de la palabra durante 30 minutos. Muchas gracias, estimado doctor José Ketlin, por su presentación. Envío un saludo al padre Rafael Fernández Hart, de la Compañía de Jesús, rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y agradezco la invitación a la doctora Soledad Escalante, directora de su Oficina de Formación Humanista. Quiero dedicar esta presentación a la memoria de los padres Javier Campos, Joaquín Mora y el señor Pedro Eleodoro Palma, asesinados el pasado lunes 20 de junio como víctimas de la violencia e impunidad, como nos refería la doctora Escalante. Me uno a nombre de AUSJAL y a muchas de sus universidades a la exigencia de justicia restaurativa demandada por la Compañía de Jesús, México y el planeta entero. Hoy se nos hace urgente humanizarnos, como lo anuncia el diálogo de hoy. Para abordarlo voy a compartir 4 aproximaciones. Primero, una filosófica desde 2 fuentes distintas a la noción de humanización. Posteriormente, plantearé la responsabilidad y la incidencia socioambiental como horizonte de humanización para las universidades jesuitas de América Latina. En tercer lugar, desarrollaré una propuesta para humanizarnos, es decir, para hacernos socioambientalmente responsables desde nuestra identidad universitaria. Finalmente voy a comunicar algunas acciones impulsadas recientemente por AUSJAL en esta búsqueda de humanización. Comienzo entonces por una aproximación filosófica. Es imposible hablar de humanización en una universidad jesuita sin pensar en el padre Ignacio Ellacuría, mártir del apostolado intelectual latinoamericano. Ellacuría consideraba los derechos humanos como motores de la humanización del individuo y la humanidad en la realidad histórica. Este motor se concreta en movimientos y cambios que liberan a los pueblos del mal común y los llevan hacia el bien común. Según la síntesis de Michael Schulz de la Universidad de Bonn sobre el padre Ellacuría, cuyo continuador de la filosofía del también vasco Javier Zubiri, Ellacuría sigue con él la epistemología de Edmund Husserl para hablar de 2 aspectos presentes en la aprehensión de realidad: el noético o intencional y el noemático, o referente a la realidad que se aprende. Vuelvo a citar a Michael Schulz, quien sintetiza esta aproximación a la humanización como respuesta a necesidades sociobiológicas y político-biológicas que constituyen al humano. Entonces, humanizarse es, para Ellacuría, una necesidad física de cada persona y de la humanidad. Refiere a recursos materiales esenciales para la vida, como el agua, la comida, la casa, el trabajo, que no son optativos, se nos imponen con su fuerza. Humanizarnos es historizar la realización de estos derechos al agua, a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la libertad, a la propiedad para todos y todas. Humanizarnos es historizar estos derechos a partir de la energía y la fuerza de las personas que los portan y como realidades en circunstancias concretas. Cito hasta aquí la síntesis de Schulz sobre el pensamiento de Ellacuría, cuyo trabajo podemos conocer de primera mano, si bien tampoco viene mal notar
La Ayacuría se lo sigue estudiando en Alemania el día de hoy. El trabajo que cito está citado en 2020. Recupero ahora el pensamiento de otro alemán, el filósofo Winfried Böhm, quien con frecuencia dialogó con América Latina, en particular con la Universidad Católica de Córdoba y con la Universidad Alberto Hurtado, donde tuve oportunidad de aprender de él. La doctora argentina Margarita Schweitzer interpreta la pedagogía personalista propuesta por Böhm como una pedagogía de la liberación, por lo que resulta interesante ponerla en diálogo con la noción de humanización planteada por Ellacuría, aún con sus notables diferencias entre sí. La pedagogía de Böhm se plantea, a decir de Schweitzer, 3 pasos metodológicos. Los valores que cada persona lleva a sus espaldas como primer paso, los ejemplos formativos vividos desde la realidad histórica, pero también desde realidades como la religiosa o lo imaginativo, y el diálogo argumentativo entre educador y educando, como un tercer medio para la personalización. En este diálogo, Böhm destaca el conflicto entre proyectos de vida del educador y el alumno como un problema educativo central, cuyos caminos de solución propone pedagógicamente. Böhm plantea además un personalismo anti-ideológico. Suena aquí también a Ellacuría, si bien Böhm refiere explícitamente a Jean Lacroix. El pensamiento de Böhm es dialogable con la filosofía subiriana al reconocer no solo la realidad histórica como real, sino también realidades como la religiosa e imaginativa y el diálogo como un medio para construir saberes. El planteamiento de Böhm es problemático, sin embargo, en su reificación de los valores, cuando es en realidad nuestra inteligencia la que otorga a las cosas la cualidad de más o menos valoradas. Sucede que los humanos valoramos las cosas porque somos inteligentes. Somos también relativa, pero innegablemente libres y liberables. Por eso también somos irremediablemente responsables de lo que hacemos con estos márgenes de libertad. En todo lo anterior, somos además educables. Digo esto a propósito de humanizar lo humano. Ya referiré más adelante algunas propuestas para educarnos. Por ahora me interesa dejar claro que las personas no podemos dejar de tomar decisiones. Aún así decidamos hacer como que no decidimos. Tampoco podemos dejar de afectar a las demás personas y especies con las que convivimos al decidir o no decidir en un sentido o en otro. Hasta aquí he planteado el problema de humanizarnos. Es decir, en primer lugar, el de atender nuestras necesidades sociobiológicas y político-biológicas. Eso que llamamos derechos humanos, junto con Ellacuría. Humanizarnos es entonces ejercitar estos derechos. Este ejercicio ha de ser pleno y para hacerlo requiere liberarnos. Para esto hay una pedagogía anti-ideológica, nos diría Winfried Böhm. Implica argumentación y realidad histórica, religiosa, imaginativa, puesta en contraste desde su energía o fuerza de imposición. Humanizarnos es finalmente decidir hacerlo. Es hacer uso inteligente de nuestra libertad y hacernos responsables. ¿Responsables de qué? De la realidad, nos diría de nuevo Ellacuría. ¿De qué realidad? De la socioambiental. Nos responde el día de hoy la Red de Responsabilidad Social Universitaria de Euskal. Incidiendo en esa realidad, nos dice la Asamblea de Rectores de nuestra asociación universitaria. Voy a abordar ahora a la responsabilidad socioambiental de la que vengo hablando como horizonte de humanización. ¿De qué somos responsables entonces? La Red de Responsabilidad Social Universitaria de Euskal documenta y promueve acciones de formación, investigación, vinculación, a través de las cuales nuestras instituciones procuran reconfigurar el paradigma bajo el cual nos relacionamos con el entorno, de manera fraterna entre personas, pueblos, culturas y especies. Nuestro plan estratégico a 2025 tiene como una de sus prioridades desarrollar acciones para que las universidades
desde sus funciones sustantivas y en colaboración con otras instituciones, fortalezcan su contribución e incidencia en los procesos de transformación social. Esta prioridad se desdobla en objetivos. El primero declara que pretendemos desarrollar investigaciones conjuntas sobre temas estratégicos como desigualdad y pobreza, gobernabilidad democrática, derechos humanos y ciudadanía, justicia socioambiental, desarrollo sostenible, migración y culturas juveniles, así como la relación de todas estas situaciones y problemas con la secularización de nuestras sociedades. También pretendemos intercambiar, sistematizar y desarrollar experiencias de formación y liderazgo sociopolítico entre nuestras universidades y con otras redes universitarias jesuitas y más allá. Queremos desarrollar actividades internacionales conjuntas en temas estratégicos y acciones de vocería ante situaciones de coyuntura que los rectores y el consejo directivo consideren prioritarios. En esta definición de lo que es prioritario, la Asamblea de Rectores aprobó en 2022 un conjunto de ámbitos que denominó así prioritarios de incidencia pública universitaria. Se fundamentan en el análisis de la realidad de nuestras sociedades, en armonías con las encíclicas del Papa Francisco y con la misión y preferencias apostólicas universales de la Compañía de Jesús, así como con su proyecto apostólico común para América Latina. Estos ámbitos son la sustentabilidad medioambiental, el fortalecimiento democrático de los estados y la soberanía ciudadana, el desarrollo con inclusión e igualdad, que abarca la atención a campos como la exclusión social, la desigualdad, la pobreza, la vulnerabilidad, las inequidades de género, la educación, la nutrición y la cultura para todas y todos. También queremos hacernos cargo del afianzamiento de la seguridad ciudadana en la región contra las violencias, con una cultura de respeto irrestricto a los derechos humanos, de paz y reconciliación social. Atender a las poblaciones en movilidad forzada, establecer relaciones entre las culturas tecnológicas emergentes con la formación de ciudadanos éticos, particularmente en lo referente a tecnologías de la información y la comunicación, y profundizar el diálogo entre fe y cultura en nuestros estudios universitarios. El documento que refiero y su diálogo con la red de responsabilidad social universitaria avanza en la conceptualización de la responsabilidad hoy llamada socioambiental universitaria, es decir, a nuestra humanización, en los términos explicados anteriormente. Se trata entonces de reorientar nuestra actividad universitaria a partir de estos aprendizajes, con un enfoque interdisciplinario, colaborativo, diálogo entre saberes académicos y comunitarios, generación de alternativas e impacto social universitario, en concordancia con la misión de reconciliación y justicia de la Compañía de Jesús. ¿Cómo podemos en concreto contribuir desde las actividades sustantivas a este proceso de humanización? Voy a comenzar hablando de la actividad sustantiva universitaria más equitativamente distribuida entre nuestras instituciones y más sólidamente construida en ellas. Me refiero a la formación de excelencia con pertinencia social, bajo un enfoque de pedagogía ignaciana. Me permito explicar lo que en la universidad se sabe para los asistentes a este diálogo extramuros. La pedagogía ignaciana es el modo nuestro de educar a partir de la práctica y la teoría, construidas desde la experiencia espiritual y después formativa, fundada por el místico renacentista Ignacio de Loyola. Las escuelas Fe y Alegría, los colegios y las universidades jesuitas son las expresiones más acabadas de esta pedagogía en América Latina. Tiene, como la espiritualidad que la inspiró, la finalidad
de liberar a quienes nos formamos y formamos en ella. Se pretende liberarnos de lo que en la ética de inspiración cristiana se concibe como el mal, es decir, la sobrevaloración equívoca de bienes específicos y los engaños y autoengaños que limitan sin razón nuestra libertad personal o colectiva. Aquí se puede referir lo que Yacuría y Bohm plantearon como ideología, pero no solo en su dimensión racional, sino también en las expresiones afectivas y volitivas de esta sobrevaloración y engaños. Como oposición a este mal, la pedagogía ignaciana apuesta por la plenitud de todas y todos, según la ética cristiana y su diálogo con otras religiones y éticas laicas. Esta plenitud es el equilibrio entre querer a los otros y querernos a nosotros mismos. Es sabido que la ética cristiana propone vivir estos quereres en una relación de compasión, de sentir con, e incluso estar dispuesto a padecer con, como los padres Gallo y Morita, compasión con los demás. Esto pone el acento ético en la relación con quienes hoy padecen el mundo que hemos organizado, en la entrega amorosa y laboriosa a la búsqueda de plenitud de ellas y ellos. La formación universitaria es especialmente pertinente para esta educación, desde las características del sujeto formativo, según las anotaciones que San Ignacio de Loyola explicita en sus ejercicios espirituales. Según la interpretación de los doctores Diego Martínez y Roberto López, ambos de la Compañía de Jesús, se trata de que quien se forma en la pedagogía ignaciana sea una persona dispuesta a tomar decisiones relevantes sobre su propia vida y a asumir las consecuencias de estas decisiones. Se trata más aún de construir un camino propio, como hizo Ignacio de Loyola, para leer las huellas del propio proceso de búsqueda y encuentro liberador. Esta liberación se busca por medio de contenidos, por ejemplo, la experimentación de aquello que nos quita libertad y el dolor que implica el aborrecimiento a eso que nos quita libertad y los deseos de liberarnos de ello, de esas experiencias que obstaculizan nuestra realización personal o nos destruyen como individuos, colectivos o sociedades. En un segundo momento, esta pedagogía plantea aprender a querer a los demás y a sí mismo, a la manera de Jesús de Nazaret, como figura histórica. No se trata principalmente de dar el catecismo a universitarios que ya pasaron por él cuando niños, sino de proponerles experiencias, modelos de vida compatibles con esta figura histórica. Modos y modelos, me refiero, personales, profesionales, y también de investigación y de relaciones sociales, puesto que somos universidades. El profesorado, que puede compartir una propuesta tal, necesita a su vez formarse en ella, no se da lo que no se tiene. La universidad misma debe organizarse como una enorme oportunidad intra y extramuros para realizar este tipo de experiencias, construir explicaciones respecto a lo vivido en ellas, como posibilidades para realizarnos y contribuir a la realización de otras y otros. También debe ofrecernos la universidad oportunidades para poner a prueba las posibilidades de realización que tenemos con los demás, mientras procuramos humanizarnos de acuerdo con ellas y contribuimos a la humanización de nuestras sociedades. Es decir, que la pedagogía ignaciana está muy lejos de quedarse en un discurso teórico. Se trata, en cambio, de transformar la propia vida y la de otros, la social, la socioambiental, en consecuencia de una búsqueda de libertad e igualdad, por expresarlo en términos modernos, de fraternidad, por expresarlo en términos cristianos, y de cuidado de la casa común, si se trata de actualizar nuestra inspiración cristiana. Por último, refiero brevemente a la didáctica en la que se desdobla esta pedagogía. Se parte del contexto de los propios educandos, desde el cual se ofrecen experiencias directas y sensibles de los contenidos formativos referidos. Estos contenidos son aprendidos, explicados, puestos a prueba por cada alumno y colectivo en formación, en el contexto socioambiental en el que habita. Al evaluar los resultados educativos en el mediano y largo plazo, es necesario considerar
a las poblaciones, especies y ecosistemas más vulnerables en el entorno intra y extrauniversitario como referente ético de nuestra actividad. Esta evaluación implica reconocer tanto el progreso alcanzado como las limitaciones propias de la comunidad educativa y la sociedad en la que participamos. Se trata de procurar este progreso de manera reconciliada con la realidad, como nos plantea la actual misión de la Compañía de Jesús. Me voy a permitir, para terminar, anunciar algunos programas y proyectos de investigación y vinculación impulsados recientemente desde AUSJAL, no con afán informativo, sino con el de ejemplificar algunas experiencias en las que sería relevante convocar a nuestro alumnado, profesorado, personal y egresados para realizar el camino que he intentado exponer, el camino pedagógico. Refiero entonces, como experiencias formativas impulsadas desde AUSJAL, el Diplomado Regional en Derechos Humanos, con 20 años de trayectoria, del que han egresado cerca de 2,000 agentes defensores y promotores, formados por nuestras universidades en colaboración con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Un programa de liderazgo ignaciano universitario latinoamericano, del cual en los últimos 15 años han egresado también más de 2,000 profesionales que hoy contribuyen a la transformación de nuestras sociedades con conciencia de nuestra realidad latinoamericana, pasión, capacidades y compromiso a largo plazo para transformarla progresivamente. Quiero mencionar también un informe y resolución en colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la situación que enfrentan los pueblos indígenas en la región amazónica. Participar en la elaboración de estos informes de litigio estratégico, además de los programas formativos como el de Derechos Humanos y Ecología Integral, que impulsamos junto con la Red Eclesial Panamazónica para formar agentes de estos pueblos en la defensa de sus territorios y promoción de sus derechos. Otra oportunidad formativa para nuestros alumnos, los hemos tenido ahí junto con los agentes panamazónicos, pero también para colaborarnos en el planteamiento del proyecto educativo. Hemos impulsado también publicaciones como una breve con recomendaciones de políticas públicas a partir del estudio de los desafíos de América Latina ante el COVID-19, como la desigualdad, la pobreza, la vulnerabilidad, la informalidad de nuestros mercados laborales. También podrían nuestros alumnos participar en estudios y publicaciones como el libro Crisis y Desencanto con la Democracia en América Latina, liderado por el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, el padre José Virtuoso, a partir del cual se ha creado el Observatorio de la Democracia, que realizará, por solicitud del Padre General de la Compañía de Jesús, estudios para profundizar en el conocimiento de nuestras actitudes y valoraciones ciudadanas, análisis de coyunturas y orientaciones para la incidencia pública en esta frágil dimensión de nuestra vida política. Nuestra red de comunicación y derechos humanos ha publicado recientemente un libro y en estos estudios también pueden colaborar nuestro estudiantado y profesorado. Derecho humano a la comunicación, elemento clave de la vida democrática de nuestros países. Hoy prepara esta misma red una investigación sobre el consumo crítico o acrítico de información por parte de nuestro alumnado, como muestra de la información, desinformación de las generaciones jóvenes en nuestros países. También estamos configurando un marco de orientación para el estudio y trabajo de ecología integral. En él colaboraron las universidades de AUSJAL con la red de centros sociales de la Compañía de Jesús en América Latina y el Caribe. Y se prepara un estudio sobre corrupción y amenazas al territorio panamazónico, también en colaboración con estos centros. Podemos participar y formarnos también en diálogos como el que sostuvo la presidencia de AUSJAL, su junta directiva, con la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la doctora Michelle Bachelet, con autoridades de la Compañía de Jesús a escala global, con ministros y líderes educativos latinoamericanos
para construir conocimiento, compilar experiencias y generar propuestas de mejora para las condiciones de vida y oportunidades educacionales de nuestra infancia y juventud. Muy recientemente dialogaba con el padre Luis Arriaga para preparar juntos la participación de Ausjal en la Semana Mundial de la Educación. Revisábamos las aportaciones de la filósofa estadounidense Martha Nussbaum sobre la formación de personas con sentido crítico, con fondo y hondura, para cuidar nuestra interioridad y reconocer la de otros y otras. Como fruto de este diálogo sintetizamos, a manera de propuesta pedagógica para nuestro tiempo, pandémico, que quiere ser post-pandémico, una que nos forme para el cuidado de la salud, el cuidado de los demás, el de la casa común y el cultivo de nuestra propia humanidad. Es decir, una educación saludable, solidaria, sustentable y sapiencial. Me parece que no podemos aspirar a menos si buscamos, como universidades jesuitas, humanizar lo humano en el mejor sentido de esta expresión. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu participación. Me gustaría compartir algunas ideas en un minuto de aquellos puntos de vista que ha compartido con nosotros Francisco. Nos dice pues que hay una urgencia por humanizarnos, efectivamente, toda vez que la humanización o los derechos humanos es un motor de la humanización, por lo tanto hay que recuperar toda esta idea de la mano. Además ha hecho mención al padre Yacuría y a Subirat. Hay que ejercitar estos derechos, hay una responsabilidad, estaba con la cámara apagada, hay una responsabilidad que debemos asumir, hay un sentido de responsabilidad que nos toca trabajar. Finalmente también, entre otras cosas, ha dicho cómo debemos contribuir a la humanización. Para esto hay esta idea de la pedagogía ignaciana, que es una potencia, es una idea que debería transformar la vida de los otros. Es una potencia que debería ayudarnos a buscar la igualdad, la libertad y al mejor cuidado de la casa común, y finalmente termina con esta idea de humanizar lo humano, que es un trabajo todavía pendiente entre nosotros, o que deberíamos seguir en esa búsqueda, ¿no? Muchas gracias, Francisco. Gracias a ustedes. Entonces ahora voy a pasar con la doctora Mariela Saetone. Mariela Saetone es doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República del Uruguay. Es profesora titular de Derecho y Administración en dicha facultad, en la misma universidad. Es especialista en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y docente de la Escuela de Jueces del Uruguay. Ha sido coordinadora general de los Diplomados de Derechos Humanos Ausjal, en colaboración con el Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos para América Latina, y es docente de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay hasta el año pasado, ¿no? Además, con ella he trabajado algunos años justamente en la coordinación del diploma en Derechos Humanos. Bienvenida, Mariela, y por favor tienes 30 minutos para compartir tus ideas. Muchas gracias. Gracias, José, por la presentación. Muchas gracias a la profesora Soledad Escalante por la amable invitación para participar en esta instancia académica con entrañables amigos, a los que veo como Aldo desde hace muchísimos años que no lo veo, a Francisco lo he visto más recientemente, y bueno, y también quiero agradecer como universitaria. Quiero agradecer como universitaria por la creación de esta instancia académica que pone arriba de la mesa un tema que es central para nuestras sociedades y nuestras comunidades en este complejo mundo que vivimos. Cuesta abordar este tema en medio de tantas situaciones tristes e injustas, como es el caso que se ha señalado de los homicidios de los padres jesuitas y de esta persona laica en México. Y esos asesinatos son un símbolo de la intolerancia, son un símbolo de la violencia y son un símbolo de la injusticia que caracteriza nuestro continente
y el mundo en general hoy. No obstante ello, voy a empezar con una premisa, ¿sí? Esta exposición, que es la siguiente: hablar de humanizar a la persona humana implica que partimos del concepto admitido de que todo ser humano puede ser mejor, y de que además entre todos podemos aportar para construir un mundo mejor y una sociedad más justa y más fraterna. Si bien, como nosotros sabemos, los cambios de actitud implican en un primer paso una decisión personal, que es la de construirse con otros y para otros. Una vez que la persona humana toma esta decisión, ¿verdad?, el efecto de esa decisión va a abarcar cualquier ámbito colectivo que mencionemos, sea la familia, y entonces se mejorarán las relaciones interpersonales, sea el Estado, y entonces estaremos construyendo ciudadanía, una ciudadanía responsable y crítica, o sea la universidad, y entonces estaremos construyendo comunidad universitaria. Y es importante que iniciemos con esta afirmación en este contexto, porque es una afirmación esperanzadora, que nos da idea de que el futuro se puede cambiar, que no estamos obligados a vivir en medio de tanta injusticia y que esto no puede modificarse. Ahora, vamos a hacer mención, ¿sí? Vamos a hacer como un inventario de cuáles son las dificultades que nosotros tenemos hoy. Nuestro formato civilizatorio actual tiene muchísimas complejidades que conspiran y dificultan el proceso de la conexión con lo auténtico y con lo central de la vida humana. Vivimos en la revolución 4.0, la inteligencia artificial está en pleno auge, queriendo parecerse más a lo humano, ¿sí? Cada vez más humano, ¿verdad? Pero estamos inmersos, los incluidos en la sociedad del conocimiento, estamos inmersos en una tecnología alienante e individualista que vivimos con nuestra computadora, los celulares, ¿verdad? En un mundo que no es el real, es virtual. El concepto de utilización del tiempo nos demuestra una lógica del todo ya, olvidando que todas las grandes conquistas de la humanidad obedecen a procesos, y los procesos implican tiempo. No hay espacios de reflexión e intercambio intrapersonales, ni en los ámbitos familiares, laborales, educativos, ¿verdad? Porque lo que verdaderamente importa hoy para nuestras sociedades es lo que la agenda de los medios de comunicación marca, ¿sí? Los medios de comunicación masivos. Entonces, ¿qué pasa? La vida de los estados y de las instituciones está regida por el mercado y sus decisiones técnicas, y esto se ve muy claro en la política, la cual, en lugar de justamente ocuparse de los asuntos públicos, de la vida en sociedad, buscando el interés general, el bien común, sin embargo, hoy son los intereses económicos los que imponen su voluntad, inspirados en otros códigos. En los ámbitos universitarios observamos un gran repliegue de la filosofía y otras ciencias sociales, como es el derecho, la sociología, la ciencia política, en fin. Hay gravísimas situaciones de desigualdad, millones de personas excluidas del acceso a las condiciones básicas para una vida digna. Encontramos discursos políticos autoritarios aún en estados de derecho, que promueven la discriminación, ¿sí? La visión de que el diferente es el enemigo, múltiples realidades en las cuales la violencia y la falta de tolerancia son la tónica más común del relacionamiento humano, la corrupción a nivel político que afecta a los valores republicanos, al igual que el uso del poder político público por la criminalidad organizada, la destrucción sistemática del medio ambiente, de esta nuestra casa común, y todos estos hechos demuestran claramente situaciones contrarias al espíritu de los derechos humanos. Nuestra civilización ha olvidado en muchos ámbitos que las personas nacen iguales en libertad y derechos. Ha olvidado el concepto de fraternidad y solidaridad, acepta la imposición de un pensamiento único, no crítico, que entre otros aspectos destaca la utilización de la tecnología, no importa a qué costo humano para nuestras sociedades, sin atender al desarrollo sostenible.
Los temas centrales que deberían preocuparnos y ocuparnos, como son procurar la seguridad humana en todas sus dimensiones y el desarrollo sostenible en un planeta que estamos dañando, se desdibujan en la agenda política del mundo. Hoy los centros del poder económico marcan el rumbo de los estados y eso afecta sustancialmente a nuestras comunidades. Y es absolutamente diferente la etapa civilizatoria que estamos viviendo nosotros, porque nunca antes las sociedades sufrieron el impacto de las tecnologías y la globalización entendida como hoy se vive en este mundo. Hoy observamos además ruptura de vínculos tradicionales de solidaridad provocadas por el proceso de globalización, lo que genera nuevas formas de exclusión, soledad, marginalidad, determinando en algunos casos que los sectores excluidos se expresen con intolerancia. Pero además a nivel humano se profundizan las distancias entre las personas y se siente muy ajeno el sufrimiento de los otros, ¿no? El ser humano, entendemos, está solo y perdido en un mundo material acelerado que no repara en los que quedan en el camino, a pesar de que hay un eslogan en el sentido opuesto. Pero desde la realidad parecería que no es eso lo que está sucediendo. Hay una intencionalidad en esta fragmentación social y en construir una alienación virtual que dificulta mucho una mirada limpia sobre la realidad que estamos viviendo en nuestras comunidades, ¿no? Saki decía que la globalización tiene varias características, pero fundamentalmente él destaca la aceleración del ritmo de la vida económica y social, la implicancia generalizada de actores sociales, y acá estoy refiriéndome especialmente a las transnacionales, que convierten los derechos de la persona humana en el mejor de los casos en derechos del consumidor. Entonces, es evidente, ¿no?, que además estos procesos de globalización profundizan una separación y una marginización social progresiva. Bauman, que estudia las consecuencias humanas de la globalización, nos dice: la red global de información creó un espacio cibernético que se sobrepuso al humano real, y al que solo una parte de la humanidad accede, porque la amplia mayoría, los 2/3 de la población mundial, no accede a la sociedad del conocimiento, ¿no? Pero a su vez, si vemos esto desde la realidad, ¿verdad?, de nuestros países, el espacio urbano cada vez se fragmenta, se disminuye el espacio público, se profundiza la disgregación de la comunidad urbana, porque la globalización está estructurada para satisfacer plenamente el interés de un grupo muy pequeño. Inclusive Bauman hace un relato muy inteligente de la movilidad en el mundo actual, de los que quieren viajar y pueden, de los que se les imponen las vallas de las fronteras, de las grandes corrientes migratorias, de millones de personas que están obligadas a moverse para conseguir el sustento que no tienen en sus países de origen. Evidentemente la economía se distanció de la política y en cierta medida la sustituyó tomando decisiones útiles exclusivamente a sus intereses, pero que no miran ni el bien común ni el interés general. Esto también condiciona la existencia de estados nacionales débiles que olvidan el sentido de su existencia, estar al servicio de la persona humana. Toda la estructura jurídica de nuestros estados, que se refleja en nuestras constituciones, donde están garantizados los derechos de la persona humana desde el punto de vista jurídico, como el derecho internacional de los derechos humanos, ¿verdad?, tienen un fundamentalmente sujeto obligado, que son los estados. Pero hoy resulta que el verdadero poder no está en los estados, ¿sí?, y que los estados no tienen el poder que tenían antes. Entonces, hace muchos años el padre Gorostiaga ya advertía que la revolución infotécnica y que el control de los medios por los mismos agentes geoeconómicos privados que han penetrado todas las esferas de la vida social y personal, incluyendo los sistemas educativos, la mercantilización competitiva de la cultura y de las propias iglesias en su conjunto, a pesar de pronunciamientos críticos desde el Vaticano,
frente al carácter civilizatorio excluyente de la globalización. Realmente es un panorama extremadamente preocupante, que pone en riesgo todas las conquistas logradas por las generaciones pasadas, la libertad en todas sus dimensiones, el real acceso a la justicia, la implementación de políticas públicas que den respuesta efectiva a la satisfacción de necesidades básicas de millones de personas. Pero con este inventario que estoy haciendo de las amenazas reales para los derechos humanos y los sistemas democráticos republicanos, lo que pretendemos transmitir es un diagnóstico muy duro y real, pero que debe asumirse porque implica la necesaria e impostergable tarea de reflexionar y responder a los desafíos presentes. Educar en y para los derechos humanos. Nosotros que trabajamos en educación, decimos que una de las respuestas más pertinentes es la educación en derechos humanos a nivel formal y no formal, para lograr formar personas que piensen y que tomen decisiones con otros parámetros que los inducidos por los mercados y los medios de comunicación. Debemos volver otra vez a la centralidad de la persona humana y al derecho que tiene todo ser humano, sin discriminación alguna, de que todos sus derechos sean efectivamente realizables, que tengan vigencia sociológica efectiva, ¿sí? Y esto no solo compromete a los estados, compromete a la sociedad, compromete a todos los centros educativos que tienen una responsabilidad indelegable. Montes decía muy claramente, ¿sí? El desarrollo de la ciencia está muy bien con el ser humano, ¿sí? Pero este tiene que ser capaz de lograr el desarrollo sin perder el alma, lo especialmente humano que nos hace diferente de los otros seres vivos. Vivimos en una sociedad que nos llenó de medios y nos quitó los fines, y entonces en la desesperación convertimos los medios en los fines, ¿no? Los derechos humanos no solo están conformados por normas, están conformados por principios, por valores, ¿verdad?, que reconocen la dignidad humana, y son por lo tanto, sin ninguna duda, la conciencia ético-jurídica alcanzada por la humanidad. Presenta, por lo tanto, una naturaleza dual. Son éticos, pero es jurídico también el concepto. Y presuponen necesariamente una cierta antropología, porque no es posible educar en derechos humanos si no creemos en el hombre y sus posibilidades de humanización, ya que los seres humanos solo nos comprendemos y construimos desde el encuentro con el otro y los otros. Entonces, cuando nosotros formamos en derechos humanos, también construimos ciudadanía, ¿sí?, con responsabilidades para la comunidad. Esta forma de educación no es preparar para un ejercicio profesional en el que bastan ciertas destrezas, ¿no? Es mucho más, y esto lo ha señalado, como ha dicho Francisco Ellaguría, y también lo ha señalado en mi país Pérez Aguirre, ¿sí? Entonces, la educación en derechos humanos es una herramienta muy potente para mejorar las condiciones de vida de todo ser humano, e implica una relación directa con la democracia sustancial. Ese es el horizonte ético, la plena vigencia de todos los derechos humanos para todos, ¿sí? Pero la educación en derechos humanos también se vincula con dos conceptos que están en desuso. Uno es la fraternidad y otro es la trascendencia. Es la razón, pero también es el corazón, los sentimientos, algo que la educación tradicional ha luchado por eliminar de la escena pedagógica, negando así una parte fundamental de lo que es la identidad del ser humano. El ser humano es razón, pero también es afectividad y es sentimiento, ¿sí? Y eso implica cercanía con los otros, ¿sí? Algo que se ha tratado de desdibujar, ¿no?
Entonces, en este cambio de época tan complejo que estamos viviendo, la educación en derechos humanos es esencial para coadyuvar en la construcción plena de Estados de Derecho y consolidar realmente los estados democráticos, luchando con todas las amenazas que están afectando hoy la credibilidad del mismo. Por eso es importante reforzar el mensaje contracultural actual, que es romper la indiferencia de los jóvenes para los asuntos públicos, ayudándolos a que asuman la responsabilidad de una ciudadanía activa, crítica y reflexiva. Es tan fuerte la cultura individualista, mercantilista y tecnocrática que provoca una alienación distanciando al sujeto y en especial a los jóvenes de la realidad concreta, envolviéndolos en una burbuja virtual dirigida solo al consumo, a potenciar su individualidad y su ego. Esto está muy, pero muy alejado de los principios rectores en derechos humanos, entre otros, la vida digna, el respeto a toda persona humana, la tolerancia, la solidaridad, la participación. Pero además, la educación en derechos humanos apunta a motivar y al hacer. Es decir, no es solamente el tema de dónde están consagrados los derechos. No, hay que vivenciarlos y eso implica una responsabilidad y un compromiso para tomar acciones concretas, ¿sí? Hoy nos interpelan, decía hace un rato, millones de personas sin necesidades básicas satisfechas en nuestros pueblos, fuera de la sociedad del conocimiento, fuera de la tecnología, fuera de la inteligencia artificial, ¿sí? Pero tenemos otros que están integrados, pero que están alienados también, pero también hoy nos interpelan las problemáticas extremas de convivencia en los ámbitos educativos, por la intolerancia, por el no respeto al otro, porque no se visualiza como persona humana al sujeto de derecho. Entonces, la educación en derechos humanos es integradora de 3 dimensiones: el sentir, el pensar y el actuar, ¿sí? Lo afectivo, lo reflexivo y el hacer. Y esto tiene que ver también con dos conceptos que nosotros muchas veces manejamos en derechos humanos, que lo sabe José, lo sabe Aldo, ¿sí? Que es el de alteridad. Si tenemos derechos es porque tenemos deberes, ¿sí? Y también este concepto de alteridad implica visualizar a la persona, a yo, pero al otro, es decir, en visualizarnos los dos, ¿sí? Entonces, hay una tendencia general, ¿sí?, al desarrollo de un concepto mercantil del conocimiento, totalmente diferente al proceso idealista de enriquecimiento del saber o de formar parte, de darle más libertad al ser humano. Entonces, somos universidades, bien, eso implica que atesoramos el conocimiento interdisciplinario en la educación superior, somos jesuitas, ¿sí? Eso implica que hay que armonizarlo con la fe y con la promoción de la justicia, y hay una visión ignaciana, que es el aporte de la espiritualidad de los ejercicios, que es una herramienta a utilizar. Entonces, desde la perspectiva de las universidades, a nuestro criterio, en esta línea de protección y de formación en derechos humanos, hay que prestar una especial atención a la cultura organizacional, que debe ser cuidada y protegida, atendiendo a valores éticos, al respeto, a la calidez, a la confianza, a la cercanía, a construir comunidad en lo interno, porque no podemos exigir construir comunidades en lo externo si primero no construimos nuestras comunidades con más fortalezas en lo interno. Vivir desde adentro y salir de la universidad para servir. Pero no tenemos que olvidarnos de que la pedagogía de Ignacio es una pedagogía de búsqueda. Y entonces es una pedagogía que nos interpela a formular las preguntas necesarias de esta época y a buscar las respuestas pertinentes. Esto implica clarificar los fines
elegir los medios adecuados, ¿no? Y soñar lo más grande que se pueda para hacer aquí y ahora. Pero también al mismo tiempo enseñar a pensar críticamente, ¿no? Las universidades jesuitas tienen un compromiso especial muy fuerte con la formación humanista, como lo destacaba Francisco, ¿no? Y con el tema de los valores. Ugalde, hace mucho tiempo también dijo con mucha claridad, en la institución universidad no basta la racionalidad intrínseca a los medios como la ciencia, la técnica, la economía y el poder político, para que estos sean utilizados para fines humanos. Es necesario que la voluntad y la libertad humana decidan sobre su utilización para fines humanos y para el bien común. Y esta decisión, decía Ugalde, solo puede tomarse desde una postura ética, solidaria, y no desde la racionalidad utilitaria. Humanizar potencia las mejores condiciones y cualidades del ser humano. Podemos consensuar que la fraternidad, la solidaridad, el amor al prójimo, el amor a la naturaleza, la compasión, la trascendencia, la gratitud, el respeto, la escucha, ¿verdad? Son valores que nos humanizan como personas. Se nos ha dado la vida, se nos ha dado un planeta, ahora tenemos muchos compañeros de camino en la vida, los miramos, los reconocemos en nuestro quehacer diario. Sin duda, para ser más humanos tenemos que mejorar nuestra mirada hacia adentro y hacia afuera. Y para ir cerrando, y no pasarme del tiempo para que José me saque la tarjeta roja, ¿sí? Decimos esto. Javier Galdona, un profesor uruguayo de ética, decía que desde una perspectiva de derechos humanos, la ética es el ejercicio práctico de la capacidad de humanización que tienen las personas y los grupos, desarrollándose desde un marco de derechos hacia un horizonte de realidades. Y él decía, algo que también Ellacuría decía, todo proceso ético real siempre va a ser histórico y contextualizado. Entonces, tal vez ya sea tiempo de profundizar acciones coordinadas en el ámbito educativo para lograr una mayor humanización, sumando todos los aportes disciplinarios que podamos encontrar. ¿Por qué? Porque la universidad es un lugar privilegiado. Desde la investigación, desde la docencia, desde la extensión, encauzar el aporte para comprender los problemas reales. Pero la universidad necesariamente debe tener una actitud propositiva. Hoy no alcanza, la sociedad espera mucho de la universidad, porque siempre ha sido un faro, una guía, ¿sí? Entonces, hoy no alcanza con todos los diagnósticos que podemos hacer, tenemos que encontrar, tenemos que pensar en propuestas. Si ustedes quieren, en determinados momentos históricos había protestas sin propuestas, hoy tenemos que hacer propuestas en la línea de protestas contra determinadas ideas que hoy se nos quieren imponer a nivel global, ¿no? La universidad es reserva de la humanidad y de el humanismo. Y de eso no puede renegar, no puede abdicar, ¿sí? Y en estos tiempos difíciles, muy difíciles, como nunca vivió nuestra civilización por las amenazas, el tipo de amenazas que tenemos hoy para lo que es la persona humana, ¿no? Pero la humanidad, la universidad, que está en esa posición del saber superior, que tiene todos los saberes integrados, que tiene
una cantidad de personas formadas que pueden aportar luz para crear las nuevas respuestas que nuestras sociedades y países esperan, ¿sí? Que las tenemos que decir desde este ámbito, no las tiene que sugerir el mercado, ¿sí? Entonces, la universidad no puede olvidar, no debe olvidar la fragilidad de la persona humana y de sus derechos, y la necesidad que tienen nuestras sociedades de que ella asuma plenamente el ser guía para consolidar una cultura de paz, respetuosa de los derechos de todos los seres humanos, defendiendo lo que es el real humanismo. Gracias. Gracias, Mariela, por compartir tus ideas y por respetar el tiempo también. Entonces, antes de dar paso al doctor Aldo, me gustaría rescatar algunas ideas que Mariela nos ha compartido ahora. Ha comenzado por señalar esta idea de construirse por otros y para otros, en la idea de fortalecer la familia, el Estado y la universidad, como justamente es una idea que ha desarrollado y con la que ha finalizado su presentación. Ha señalado también en extenso los principales problemas contemporáneos que afectan a la humanidad ahora, donde los medios de comunicación, los mercados, las grandes corporaciones y sus decisiones técnicas van afectando el espíritu mismo de la humanidad y de los derechos humanos. Entonces hay una preeminencia del mercado y de los medios, y eso lo vemos a diario, efectivamente. Nos ha señalado también esta idea que lo central ahora, digamos, es la seguridad humana en todas sus dimensiones. Eso hay que cuidar, digamos, y evitar que se equipare los derechos humanos con los derechos del consumidor, por ejemplo, ¿no? Muchos y en muchas sociedades se piensa que los derechos del consumidor están por encima de los derechos humanos. También nos ha señalado cómo afecta la globalización a la humanidad, sobre todo en esta idea de la sociedad del conocimiento. Pues entonces, de acuerdo con Mariela, asistimos a un momento crítico que se van afectando los derechos humanos, los derechos republicanos, la democracia, de los derechos humanos, repito, efectivamente, y la idea es volver a la centralidad del ser humano, ¿no? Volver a los derechos humanos, que es la conciencia crítica, es la conciencia ética y jurídica de la humanidad, ella ha indicado, citando a un autor. Entonces, Mariela finalmente va terminando su participación, recuperando la idea de la importancia de la educación en y para los derechos humanos, y donde la universidad tendría un papel central en este papel educativo, también proponiendo, ¿no? Efectivamente, los diagnósticos están muy bien, pero esto debería ir acompañado de la acción. No necesariamente una acción, entiendo, concreta en el sentido de hacer cosas, que está bien, por supuesto, sino también de una acción ética y una acción en los valores. Entonces, muchas gracias, Mariela. Ojalá haya resumido más o menos bien tus ideas. Gracias. Entonces, ahora damos paso al doctor Aldo Vázquez. Él es abogado y magíster en periodismo por la Universidad San Martín de Porres y es licenciado en Ciencias Sociales por ILADES en Santiago de Chile. Se graduó de doctor en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesor ordinario de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ha sido ministro de Justicia y Derechos Humanos, ha sido vicerrector académico y director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Ruiz de Montoya. Fue el primer presidente de la Junta Nacional de Justicia, una institución importante en el Perú, luego de atravesar vaivenes de corrupción que afectó el sistema de justicia en el país. Él fue el primer presidente de esta Junta Nacional de Justicia y actualmente es miembro titular, efectivamente, de esta institución. Bienvenido, Aldo, muchas gracias por tu participación. Por favor, tienes 30 minutos para compartir con el público tu presentación. Muchas gracias. Está sin audio, Aldo.
Sí, mil perdones. Mil gracias en primer lugar a José Keklin por la generosa presentación, a mi querida amiga Soledad Escalante por la gentil invitación para participar de este encuentro, y por supuesto expreso mi alegría, mi gusto de saludar a Francisco Urrutia, secretario ejecutivo de AUSJAL, y a mi también querida amiga Mariela Saetone, con quien hemos compartido pues, muchas jornadas en torno del Diplomado Internacional en Derechos Humanos, auspiciado precisamente por AUSJAL y por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Yo quiero decir, en segundo término, que pues me siento un poco anonadado por ante las intervenciones de mis colegas en este panel. Se trata sin duda de riquísimos aportes, y desde ya anticipo mi interés en conocer los textos para poder leerlos, reflexionarlos y procesarlos adecuadamente. Y pido disculpas porque mi intervención, en realidad es más intuitiva y apunta pues, a la declaración tal vez de algunas intuiciones y de algunas otras ideas expresadas en otras oportunidades en relación al propósito de la formación humanista. Es decir, yo creo que el planteamiento preliminar que está implícito en la convocatoria de este encuentro, hay una premisa de base, ¿no? Que está implícita, que subyace, y es que estamos en un mundo pues visiblemente deshumanizado, ¿no? Es decir, esta convocatoria a humanizar a la humanidad creo que supone en primer lugar ese reconocimiento implícito de que vivimos pues una situación dolorosa y que no es digna de personas humanas, por lo menos para vastos sectores de la población a nivel universal. No necesitamos seguramente abundar en datos estadísticos, en cifras. Todos sabemos que en nuestros propios países, hoy considerados de ingresos medios, son pues multitudes las que carecen de todo lo necesario para vivir. Para no hablar ya de otras latitudes, el África al sur del Sahara o ciertas regiones en Asia. Pero incluso en las grandes urbes de países desarrollados convive también la miseria, el dolor, la angustia, la frustración con situaciones de mayor holgura material. Yo recuerdo siempre unas expresiones atribuidas a San Agustín, y que seguramente a San Agustín de Hipona, que hace más de 16 siglos señalaba que hasta para practicar la virtud se requiere un mínimo de condiciones materiales. Y creo que expresiones como esa pues nos convocan una vez más a esta necesidad de humanizar nuestra humanidad. Yo quería referirme a una dimensión específica de este propósito de humanización. Y quería hacerlo a partir de la propia experiencia de reflexión que tuvimos en nuestra universidad, en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, en los inicios de la carrera de Derecho. Esta, como todos ustedes lo saben, pues es una universidad pequeña y una universidad que va construyéndose progresivamente. Y en su fase inicial, me tocó el privilegio de dar inicio a la carrera de Derecho. Y recuerdo especialmente una conversación con el entonces rector, el doctor Vicente Santuc. Y la pregunta que nos hacíamos él y yo cuando conversábamos sobre la fundación de esta escuela de Derecho era pues la misma que se haría cualquiera en un medio como el peruano, donde las facultades de Derecho podría decirse que sobreabundan. Y la pregunta era, ¿por qué una nueva facultad de Derecho? Y la respuesta orientadora
del padre Vicente Santú, y que creo que ha guiado buena parte de la actuación de esta escuela de Derecho, era precisamente esta vocación de humanizar un ámbito generalmente desprovisto de estas mismas condiciones de humanidad. Ustedes saben mucho mejor que yo que Aristóteles distinguía claramente entre una justicia conmutativa y una justicia distributiva. Una justicia conmutativa que tenía pues las formulaciones propias de una ecuación matemática, ¿no? Donde a cada quien debe corresponder una equivalencia perfecta, como una ecuación donde tenemos un signo igual entre uno y otro de los componentes de esa misma ecuación. Y esa justicia conmutativa, pues, de alguna forma es la que se administra en los tribunales. Pero hay otra justicia que es la justicia distributiva, ¿no? En donde hay que otorgar a cada quien según su necesidad y orientados al bien común, en el entendido de que es entre todos que construimos una sociedad armónica. Porque claro, en una sociedad en donde solo unos pueden disfrutar de los bienes y otros están excluidos de ellos, difícilmente ni unos ni otros podrán satisfacer plenamente su propia vocación, porque estamos convocados o tenemos una vocación común de fraternidad, de convivencia armónica, que no se puede llevar a término si es que no hay una justicia distributiva. Entonces, el desafío de alguna forma, cuando se planteaba esta nueva escuela de derecho, era cómo construir una opción formativa que fuese verdaderamente humanista y que pudiese de alguna forma pues, responder a estas distintas dimensiones de justicia. Y entonces yo diría que un enfoque orientador que tuvimos desde los inicios de esta escuela de Derecho fue el de un ilustre maestro peruano, desde mi modesto entender, el más universal de los juristas peruanos, el doctor Carlos Fernández Cesareo. El doctor Carlos Fernández Cesareo es reconocido a nivel nacional e internacional como uno de los mentores o uno de los propulsores de un enfoque doctrinario que se conoce, de un enfoque teórico en el derecho, que suele conocerse como la teoría tridimensional del derecho. Hay otros autores que, por supuesto, han alcanzado también lustre en torno de este enfoque teórico. Miguel Reale, en el Brasil, es una de las cumbres de este enfoque teórico tridimensional. Pero ¿qué trae de original este enfoque teórico, que es relativamente reciente en la historia del derecho y en la evolución de la teoría del derecho? Pues lo que trae como novedad es el carácter dinámico del derecho. Porque desde 1935, en que empiezan a publicarse asiduamente las obras de Hans Kelsen sobre el positivismo jurídico, pues la propuesta dominante en el ámbito del derecho era el positivismo, que afirmaba el estudio de la norma como el centro de atención propio del derecho. Por cierto que el positivismo jurídico no estaba desligado del positivismo filosófico y no estaba tampoco desligado de esa postura, digamos, cientificista, empirista, que solo pues apuntaba a aquello que era objetivo, aquello que podía ser objetivamente demostrado. La modernidad está caracterizada precisamente por ese paso, ¿no? de un mundo donde la reflexión teológica era esencial, a un mundo más bien en donde la verificación científica de los hechos era aquello que debía predominar. Pues en esa misma orientación, el positivismo jurídico buscaba el estudio de la norma
como el dato objetivo a partir del cual podía regularse la convivencia humana. Ciertamente le antecedió al positivismo, como lo saben todos los juristas y lo pueden decir con mucho mayor propiedad que yo, le antecedió el justnaturalismo, ¿no? La idea de un derecho natural que pues estaba expresado allí incluso más allá de la propia existencia de Dios. Y Kant, por ejemplo, y su idea del imperativo categórico, de alguna forma expresa también esta idea de unas reglas naturales o incluso de un derecho natural que estaba más allá de la propia razón. Hago estas referencias, tal vez un tanto desordenadas, pero solamente para señalar que el enfoque teórico tridimensional lo que reconocía era, por una parte, la existencia de unos valores humanos, de unos valores universales, por una parte. Por otra parte, cómo no, la existencia también de una norma, que es parte del estudio del derecho, pero además también reconocía otros enfoques teóricos dentro del derecho, como el historicismo, el sociologismo, que apuntaban más bien al señalamiento de las realidades o de los entornos sociales y culturales que debe regular el derecho. Y entonces esta concepción dinámica lo que nos enseña es que el derecho es una realidad dinámica y que tiene consecuentemente un objeto de estudio que es también dinámico y que no se reduce exclusivamente al estudio de la norma, sino que tiene que incorporar también estas otras dimensiones que son constitutivas de la propia personalidad. Y cuando digo constitutivas de la propia personalidad, lo digo en el marco del pensamiento de Manuel Monnier, del personalismo comunitario, y de la idea de que se es persona en la medida en que nos realizamos en comunidad. Y desde esa perspectiva, entonces, incorporar los valores en el estudio del derecho e incorporar también la realidad social que el derecho debe regular, es pues una apuesta ciertamente humanista en el estudio del derecho. Y esto que me atrevo a decirlo en relación al ámbito propio de la disciplina que cultivo, por mi formación profesional, creo que es posible también repetirlo en otros ámbitos, en otras disciplinas. Estoy en este momento pensando, por ejemplo, en el ámbito de la economía. Yo sé que la economía, pues, desde sus inicios con Adam Smith, que como todos sabemos era un moralista, ¿no? Pero resulta que un moralista es finalmente el fundador de la disciplina económica. Y sin embargo, pues hoy la economía ha tendido a matematizarse, ¿no? Y de cierta forma a reducirse en su dimensión. Pues, sin embargo, desde que la doctrina social de la Iglesia hizo aportes sustanciales en relación a la idea del desarrollo, ¿no? Mater et Magistra, Populorum Progressio, para no hablar ya de encíclicas más recientes, han hecho pues aportes fundamentales a la idea del desarrollo que está tan íntimamente vinculada con el quehacer y con el pensamiento económico. Y estoy pensando ahí en esta expresión de Pablo VI, tan recordada y tan referida, contenida en la encíclica Populorum Progressio, ¿no? El paso de condiciones menos humanas a condiciones más humanas de vida. Y entonces, evidentemente también en el ámbito económico es posible concebir pues una formación que no se limite
a los aspectos técnicos, a los aspectos operativos, sino que incorpore también esta dimensión humana. Y yo creo que algo de eso ha ocurrido, aun cuando los desafíos todavía siguen siendo muy grandes. Por ejemplo, todos sabemos cómo es que se medía el progreso de los pueblos hasta los años 70 o incluso bien entrados los años 80. Yo lo recuerdo porque desde muy jovencito, digamos, desde adolescente, me gustaba mirar el Almanaque Mundial, ¿no? Que es una publicación que seguramente todos hemos conocido porque era una publicación pues, que circuló muchísimo en todo el mundo occidental. Cada año se publicaba este atlas, que era el Almanaque Mundial, y donde uno podía ver comparativamente la situación de los países. Y recuerdo, claro, cómo es que en los años 70 se medía el progreso de los pueblos a partir de exclusivamente del producto per cápita de cada país, pero ignorando realidades humanas, ¿no? Porque evidentemente podía haber países con altísimo ingreso per cápita, como por ejemplo los países petroleros, ¿no?, del Oriente Medio en los años 70, que disfrutaban de una renta altísima, pero sin embargo eran países donde el analfabetismo era todavía muy grande, donde el sojuzgamiento de la mujer se mantenía como se mantiene en varios de esos países hasta ahora, en condiciones intolerables. En consecuencia, mal podía decirse, ¿no?, que el ingreso per cápita era el indicador válido para hablar del desarrollo de los pueblos. Y entonces se han venido incorporando otros conceptos, ¿no? El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha incorporado, como ustedes saben bien, el concepto o más que el concepto, un índice, ¿no?, que es el índice del desarrollo humano, que incorpora otras variables que permiten identificar los niveles de bienestar de la población. Lo que quiero decir, en definitiva, es que las diferentes disciplinas, y seguramente podríamos abundar sobre otras más, no estoy en capacidad de hacerlo porque no las conozco con cercanía, pero no tengo duda de que el enfoque humanista que trasciende pues el ámbito específico de la formación técnica, y eso guarda plena consonancia además con el propio espíritu universitario, porque la universidad es por su esencia pues una apertura a la universalidad de las ideas, es por lo tanto un espacio de diálogo, de intercambio, que trasciende lo puramente operativo y técnico. Lastimosamente, pues ciertas concepciones erradas y hasta erráticas de eficiencia nos han llevado a olvidar otras dimensiones esenciales y propias de la persona. Creo, pues, en definitiva, que nuestras universidades, y perdonen ustedes que haya citado el ejemplo que más conozco, que es el de nuestra propia Escuela de Derecho, pero creo pues que nuestras universidades están una vez más llamadas a redoblar este empeño de formación humanística. Ya desde el Renacimiento se aludía a los humanistas como aquellos que cultivaban pues ciertas disciplinas vinculadas a la filosofía, al arte, a la literatura. Y precisamente esas son disciplinas que permiten una mayor cercanía con el hombre y con su entorno. Es evidente, por ejemplo, en el caso de la literatura, en el caso del lenguaje, ¿no?, porque nos permite conocer expresiones tan humanas, los afectos, los sentimientos, y por otro, las sensibilidades. Estoy pensando aquí en la literatura de nuestro gran vate nacional, César Vallejo. No es solamente una construcción de frases, sino que expresa el alma andina,
¿no? Y a través de esa lectura uno puede en gran medida conocer la intensidad del sentimiento en torno de ciertos valores que prevalecen en sociedades propias del Ande. Pero lo que decimos de la literatura seguramente podemos repetirlo de la historia, de la sociología, de la antropología, de la ciencia política, ¿no? Que nos permiten pues, descubrir diferentes dimensiones de las personas. Pero es bajo el dominio, sobre el dominio de esas dimensiones de la realidad humana que luego podrá aplicarse con certeza los instrumentos propios de la profesión. Con esa sensibilidad y con ese conocimiento de la realidad del hombre y de su entorno, que es posible luego ya desplegar el conocimiento específico de la disciplina para lograr pues el beneficio del conjunto de la sociedad. Yo no quiero extenderme mucho más en estas reflexiones, solamente quisiera agregar finalmente que tenemos que encontrar ahora seguramente, además, las vías para construir espacios de diálogo, de intercambio y de consenso que permitan pues afirmar estos valores humanos y universales. Adela Cortina, a quien ustedes conocen mucho mejor que yo, ha hecho una propuesta de una ética mínima. Y creo que ahí tenemos también pues, un espacio por abonar para pues, ir definiendo cuáles son esos elementos constitutivos de esa ética mínima, que hoy día seguramente los encontramos en los derechos humanos y en la sucesión de cada una de las generaciones de derechos humanos. Sin embargo, necesitamos de un diálogo articulado, necesitamos de un diálogo donde todos sean escuchados, en donde cada uno de los componentes de nuestras sociedades tengan un espacio para decir su palabra y para que sobre la base de esos aportes podamos construir finalmente una historia común que nos permita recuperar las grandes promesas de la modernidad, ¿no? Las expectativas de libertad, igualdad y fraternidad que inspiraron no solo la Revolución Francesa, sino todos los esfuerzos emancipadores de nuestras propias naciones. El Perú ha cumplido el año pasado 200 años de independencia y esas mismas promesas ilustradas son las que todavía continúan incumplidas, pero respecto de las cuales tenemos todavía pues, grandes desafíos y la obligación de construirlas en común. Muchas gracias a ustedes por permitirme participar de este panel tan ilustrado y perdonen más bien el desorden de estas reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldo, por participar del evento. Entonces, yo voy a hacer un resumen de algunas ideas que ha compartido Aldo y luego de eso les invitaría a los tres ponentes a una pequeña conversación. Podríamos hacer la misma dinámica del inicio, es decir, que cada uno en el mismo orden pudiera también participar entre 5 a 10 minutos, reforzando alguna idea o, digamos, cuestionando alguna idea que algún colega haya compartido, en fin, generando una conversación, digamos, a partir de las ideas vertidas en este evento. Aldo nos manifestaba efectivamente al principio que estamos pues ante un mundo visiblemente deshumanizado, efectivamente, y hacía referencia a que en muchos países, particularmente los nuestros, multitudes enormes no tienen lo mínimo para supervivir, ¿no? Basta ver lo que está ocurriendo en la región andina para no ver otros países del orbe, para ver cómo los pueblos reclaman mejores condiciones y protestan por aquello que consideran injusto, ¿no? Citando a Aristóteles también nos
comparte la idea de justicia conmutativa y justicia distributiva, y cómo esta justicia distributiva abonaría la idea de una sociedad más justa, ¿no? Recordemos ya los ríos de tinta que han corrido a partir de Rawls y la idea de justicia, y cómo la justicia no solamente está centrada en los tribunales, sino también en otro tipo de construcción social. Él, haciendo referencia a la fundación de la Escuela de Derecho en la Ruiz de Montoya, y digamos, tratando de ver en qué se diferenciaría de otras propuestas, nos habla de esta idea de que ha sido basada en una idea o en una concepción dinámica, ¿no? Donde no es importante solo las normas, sino también la incorporación de otras dimensiones de la personalidad, de la humanidad. Y en ese sentido, la idea es incorporar aspectos como la comunidad, los valores y el análisis de la realidad social, ¿no? También, ya para ir concluyendo, nos señala esta idea de la función que tendría la universidad en esta misión de una formación humanística, ¿no? Y ahí se ha detenido también en cómo la economía debería estar al servicio de las personas, seguramente igual que el derecho, etcétera, ¿no? Y esta idea también de cómo todavía hay una promesa, pero también hay una deuda, creo, en nuestros estados, que han cumplido 200 años de independencia, pero como decía un pensador también, muchas veces celebramos 200 años de independencia, como cuando uno celebra su cumpleaños, desde qué día ha nacido y celebra los años de vida que tiene, pero muchas veces no se ha celebrado los cuántos años de república tenemos, ¿no? Es decir, cuánto este Estado, esta república que tiene 200 años, cuánto ha avanzado en ser verdaderamente una república que incorpore a vastos sectores de la sociedad, los humanice en estos valores, en estos derechos humanos. Entonces, ahí todavía hay una deuda y todavía creo que es una promesa, lo que nos decía Aldo. Muchas gracias, Aldo, entonces, por estas ideas que has compartido en el evento. Entonces, yo dejaría paso a este segundo momento de que ustedes pudieran dialogar a partir de las ideas vertidas en este evento. Entonces, dejaría el uso de la palabra al doctor Francisco Urrutia para que pudiera, en fin, ampliar algunas ideas o comentar lo que ya se ha vertido. Entonces, Francisco, te dejamos con el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor. Agradezco mucho las participaciones de mis colegas porque me han permitido profundizar en el abordaje de esta aproximación filosófica, educológica y también desde el derecho a la humanización, pensando en nuestros alumnos, pensando en sus familias, pero pensando en nuestra incidencia en las sociedades también. Voy a tratar de profundizar un poco en la aproximación pedagógica con la que concluí cuando hablaba de una educación que puede ser, a partir de ese diálogo que sostenía con el padre Luis Arriaga, puede ser saludable, solidaria, sustentable, sapiencial, porque me parece que eso teje con las aportaciones de mis colegas. Cuando digo educación saludable, pues abordo, como bien nos enfatizaba la doctora Mariela Cetone, el derecho a la salud como un derecho humano fundamental que además posibilita el ejercicio de muchos otros derechos. Derecho que quedó a vista de todos, no son capaces de sus estados de satisfacer, lo vivimos con claridad durante los momentos más álgidos de la pandemia, se han desmontado los sistemas de salud más sólidos que teníamos, otros no se han terminado de construir aún, y los entornos educativos, incluso universitarios, llegan
en muchos casos hacer también espacios poco saludables. No hablemos ya de las escuelas de educación básica, que muchas veces carecen de espacios para las actividades físicas y culturales necesarias para la salud integral de nuestra infancia o juventud, en el caso de la educación media. Entornos con problemas de acoso y violencia contra el estudiantado, el profesorado, que se concentra desgraciadamente contra el género femenino, contra las diversidades sexuales, problema que debemos seguir previniendo, sancionando, fortaleciendo nuestra legislación educativa y su ejecución. Y también muchas veces el acceso a productos insalubres que agravan los problemas de obesidad, entre otras enfermedades presentes con alta prevalencia en nuestros países. Cuando hablo de educación solidaria, pues me refiero a el lastre de la desigualdad que hace caer por tierra esas aspiraciones de la modernidad consagradas por la Revolución Francesa y después su consecuente Constitución y nuestra Declaración Universal de los Derechos Humanos, la igualdad, la fraternidad, la libertad. La enorme desigualdad que tenemos en América Latina hace pues imposible el ejercicio pleno de estos valores, una convivencia pues con impunidad para los privilegiados y con, en cambio, una concentración de males entre quienes no pueden financiarse sistemas privados de resguardo, salud, seguridad social. Es decir, requerimos fortalecer los apoyos y financiamiento para las familias, estudiantes, de los sectores descapitalizados de nuestra población, como vienen intentando algunas sociedades en América Latina, y requerimos profundizar. Ahí recomiendo la revisión del trabajo de los doctores Banerjee y Duflo, premios Nobel de Economía hace un par de años y premio Nobel. Y que conviene revisar por su abordaje complejo de cómo podemos ir saliendo de la pobreza y desigualdad. No profundizo mucho en el tema de educación sustentable. Está en boga el tema, la necesidad de profundizar en la educación para la vida en armonía con nuestro planeta. Recientemente la UNESCO presentó en su tercera conferencia mundial sobre educación un documento coordinado por la doctora Silvia Schmelkes, investigadora de una de nuestras universidades, la Iberoamericana Ciudad de México, en donde se hace énfasis en la necesidad de realizar formación, investigación, vinculación social orientada al reordenamiento urbano responsable en pro del cuidado de nuestros ecosistemas, y donde los pueblos originarios de nuestra América Latina tienen un papel fundamental para, puesto que habitan los principales territorios que están siendo sobreexplotados y cotidianamente se entregan en la defensa de estos territorios que sobreexplotan agentes externos. Por último, y tratando de armonizar con las propuestas de mis colegas para que la universidad sea, pues, defensora del humanismo, quiero poner el énfasis en esta educación sapiencial, con los pies en la tierra, eso sí, en diálogo con la realidad que nos interpela a seguirla transformando, sabiendo que no puede ser sabio quien construye conocimiento lejos de nuestros desafíos más urgentes, pensando solo en su éxito individual, como si este fuera posible en esta sociedad interconectada e insostenible, globalizada. Es decir, formarnos en esta sabiduría que es promover la justicia y la reconciliación socioambiental.
Es esta la aportación con la que me gustaría cerrar. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Entonces, por estas ideas finales. Mariela, entonces, por favor, si pudieras compartir tus reflexiones finales. Gracias, José. Yo quería aclarar especialmente un concepto que yo manejé para que no haya duda en las personas que están escuchando esta charla. Cuando yo hablo de la prioridad del tema de poner el énfasis en la seguridad humana, no estoy hablando solo de seguridad ciudadana. Para que quede bien claro, estoy hablando de todas las amenazas que puede tener hoy la persona humana, como una de ellas es la seguridad ciudadana, por el grado de violencia, ¿verdad?, y criminalidad que hay en todas las sociedades latinoamericanas en este momento, y el gran flagelo del narcotráfico, la trata de personas, etcétera, etcétera. Pero también estamos hablando, ¿sí?, de las amenazas que trae la destrucción del medio ambiente, ¿sí? También estamos hablando de la amenaza grave que hoy tiene la persona humana en lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria. Desde el Vaticano ya han señalado este tema, ¿verdad? Y la incidencia de los precios en los alimentos para todo el mundo, lo cual va a ser sentido especialmente por las poblaciones más pobres de nuestros países. Entonces es algo a lo cual no hay que descuidar la mirada, porque si nosotros estamos hablando de la eventual posibilidad de hambrunas, ¿sí?, en el siglo XXI, estamos afectando el derecho básico y esencial, que es la vida. Sin la vida, ¿de qué derechos hablamos? ¿Sí? Y es lo mismo que cuando hablamos del tema de la contaminación ambiental o de la utilización de agrotóxicos, la calidad de los alimentos, es decir, el problema del costo de los alimentos y el problema de la composición de los alimentos, porque alimentos producidos por agrotóxicos eventualmente lo que están es afectando la salud de todas las poblaciones, ¿no? Y ahí también hay todo un tema de la falta de información y de estudio sobre esto, donde también las universidades tienen algo para decir, porque tienen la infraestructura para investigar y para informar. Y hay una responsabilidad muy grande de las universidades con las comunidades, con nuestras comunidades, con nuestras sociedades. Entonces vuelvo al tema de que la persona humana, toda persona humana, tiene derecho, como lo dice en el preámbulo de la Declaración Universal, el ideal de vivir libre del miedo y también de la miseria. No hay derecho a que nuestras comunidades vivan con el miedo que viven por la criminalidad, ¿sí?, y a que vivan en la miseria. No hay derecho cuando se tiene un continente con toda la capacidad que tiene en el que vivimos. Entonces, por un lado eso, ¿sí?, que me gustaría resaltarlo porque esta es una coyuntura y es una problemática del presente, ¿sí?, exclusivamente del presente. Y por otro lado, dos conceptos más. ¿Por qué no se ven estos problemas? ¿Por qué no se habla de estos problemas? ¿Por qué no se pone en la agenda esta problemática? Porque esta sí es la problemática que debe ocuparnos y preocuparnos, ¿sí? Pero ¿por qué no se hace? Porque vivimos en esa sociedad, en esa civilización del espectáculo, donde prima todo lo frívolo, todo lo vacío, y especialmente la intencionalidad en la distracción de la atención de lo realmente lo que está urgiendo, ¿sí?, a nuestra civilización, de poner la lupa en mirar esa problemática, ¿no? Me gustaría además dejar claro que en esta coyuntura tan complicada, yo entiendo que el rol de los estados, a pesar de que los han debilitado muchísimo,
sigue siendo central. Porque no existe otra institución que tenga como misión estar al servicio de la persona humana y buscar el interés general. No hay ninguna empresa, no hay ninguna sociedad, no hay ningún otro ente jurídico que tenga como misión buscar el interés general y el bien común para una comunidad determinada y que tenga articulado en su estructura jurídica un mecanismo de control del poder público. Los estados tienen muchas prerrogativas, pero también tienen, desde el punto de vista teórico y jurídico, la posibilidad de ser controlados, de pedirles explicaciones, ¿sí?, de incentivarlos a que cumplan, y esto nos lleva a que necesariamente también coadyuvaría a la humanización de la persona humana un nuevo replanteo y una nueva relación entre sociedad y Estado. ¿Sí? Los problemas comunes son tan grandes que no los puede resolver solo el Estado y tampoco los puede resolver sola la sociedad. Entonces, necesariamente ahí tiene que haber una articulación, ¿sí?, de Estado y sociedad diferente a la que vivimos en el pasado. Y por otro lado, hay un actor que tiene que tener un protagonismo mayor, que es la persona humana en su rol de ciudadano, participando más activamente, ¿sí?, de lo que lo está haciendo hoy, ya sea pidiendo acceso a la información pública, en una actividad de denuncia de violación de derechos, pero lo que se necesita es una ciudadanía activa y reflexiva, ¿sí?, motivando además a los jóvenes a que se involucren en el tema de la resolución de los asuntos comunes a toda la sociedad, ¿verdad? Que traten de quebrar ese individualismo y ese ego que se les está imponiendo por todas las señales que los rodean, que traten de pararse y ver más allá de eso, saltar ese cerco y ver más lejos, ¿sí?, y ver la realidad donde ellos pueden ser protagonistas, necesariamente, ojalá Dios así lo permita, sean protagonistas de cambios que se están requiriendo en el mundo actual, ¿no? No sé si queda claro, José, lo que dije. Ya no quiero tomar más minutos, pero si algo no quedó claro, por favor me dicen y lo explicito. No, está bien, Mariela, por favor, muchas gracias más bien por compartir estas ideas finales. De eso se trata, tampoco es que, digamos, en un tiempo tan breve uno puede tratar con profundidad, más allá de soltar algunas ideas y dejarlas, en fin, para que se retomen, ¿no? Muchas gracias, Mariela. Entonces, concluimos con Aldo, por favor, si tienes unos minutos, unos 5 a 10 minutos para concluir el evento. Muchas gracias, José. Bueno, yo lo que quisiera agregar, en sintonía con lo que señalan mis apreciados colegas Francisco y Mariela, lo que quisiera rescatar en primer lugar es, a ver, Francisco ha aludido a la pedagogía ignaciana como un instrumento específico para la humanización. Por su parte, Mariela ha aludido a la seguridad humana como aspiración. Y lo dijo bien desde el principio, porque dijo seguridad humana en todas sus dimensiones. Yo creo que tenemos, desde las universidades jesuíticas, yo creo que tenemos claridad en relación a la agenda común, aquello que hay que hacer en relación a este propósito de humanización. Y de alguna forma eso está expresado en este concepto de seguridad humana que nos ha recordado Mariela. Y por otro lado tenemos también el instrumento, que es la pedagogía ignaciana,
a la que se ha referido Francisco y que encuentra en las universidades jesuitas pues espacios valiosos para poder desplegar esa pedagogía. A partir de esos, digamos, de los propósitos claros y de los instrumentos para cumplirlos, creo que debemos poner esos elementos en contraste con la realidad, con lo que hoy tenemos. Y lo que hoy tenemos, desde mi modesto entender, y es la última idea que me gustaría destacar, lo que hoy tenemos desde mi perspectiva en el escenario social es una gran tensión entre tendencias autoritarias y tendencias democráticas. Yo creo que en ese escenario de tensión entre autoritarismo y democracia, que lo vivimos muy intensamente en el Perú, pero que también se expresa en muchas otras latitudes, incluso en el contexto de países desarrollados, ¿no? En donde pues expresiones como el racismo, la xenofobia o la exclusión, pues son también manifestaciones de esas mismas posturas autoritarias. Y entonces, frente a ese escenario, yo creo que hoy es absolutamente indispensable el que las universidades jesuitas multipliquen sus esfuerzos por estar presentes en el debate público, precisamente para democratizar y para contribuir en la democratización de nuestras sociedades. Ignacio Ellacuría, ustedes lo recuerdan también como yo, pedía que las universidades jesuitas sean la voz ilustrada de quienes no tienen voz. Yo creo que esas voces, esa voz ilustrada, tiene hoy que multiplicarse. Tiene que sonar a tiempo y a destiempo, porque vivimos tiempos en los cuales unas pocas voces quieren acallar a las de otros contertulios. Entonces, las universidades jesuitas tienen que participar de ese debate público de un modo muy activo para poder hacer su aporte específico en la humanización de nuestra sociedad. Pero por otro lado, más allá de esa participación activa en el debate público que contribuye a construir un consenso en torno de valores sustantivos, más allá de esto, también creo que hay una exigencia personal que nos convoca a cada uno de nosotros y que nos convoca a asumir también un rol en la vida pública. No podemos estar satisfechos solamente desde nuestra mirada académica, desde nuestra reflexión valórica y racional, sino que tenemos también compromisos personales con la sociedad de la que formamos parte. Y cada quien, de acuerdo con sus posibilidades, pues creo que tiene que comprometerse activamente en el cumplimiento de la función pública para hacer patentes esos mismos valores que procuramos expresar en el discurso, hacerlos reales en la concreción cotidiana de la actuación del Estado, que como señala Mariela, pues es hoy día la realidad posible a partir de la cual podemos construir o podemos coadyuvar a que estos valores humanos tengan una concreción real y una consecuencia efectiva sobre la vida de las personas. Mi abrazo y mi afecto a cada uno de ustedes. Muchos saludos. Gracias, Aldo. Entonces, finalmente, luego de estas exposiciones, me gustaría decir 2 o 3 ideas como una manera de resumir esta última intervención. Creo que los 3 ponentes han dado un énfasis fuerte, poderoso y determinante a la universidad, al rol que juega la universidad, particularmente a nuestras universidades del ámbito de la Compañía de Jesús, las universidades jesuitas. Tienen que ser un rol
porque la sociedad nos interpela, ¿no? Como ustedes han mencionado, y además la sociedad nos interpela a tener un mejor rol, pero además en un contexto de repliegue de las disciplinas humanas, ¿no? Que aunque todas las disciplinas inculcan valores, parecería ser que estas disciplinas clásicas, como se ha mencionado, el derecho, la economía, las ciencias sociales, las humanidades, digamos que son las que fortalecen o las que trabajan este espíritu humanizador. En ese sentido, debería dar respuesta a esta tensión entre democracia y autoritarismo, donde actitudes como el racismo, la discriminación, la xenofobia, la exclusión, quizás no es que vaya ganando terreno, pero en sociedades con estos valores, la universidad tiene un papel fundamental y debe multiplicar sus esfuerzos, toda vez que, como dice Aldo, citando, dice que la universidad debería ser la voz ilustrada de las personas, y además no solamente es la universidad que tiene un rol fundamental, sino Aldo termina diciendo también que las personas, ¿no? Las personas en concreto tenemos también un llamado personal de participar en la vida pública, porque es en esa arena donde se concretan los valores que muchas veces predicamos, muchas veces construimos y reflexionamos, y es en la vida pública donde se concretan para disminuir estas pobrezas o estas inseguridades que hablaba Mariela, ¿no? Estas inseguridades que afectan a la persona, como la violencia, la trata, la destrucción del medio ambiente, la seguridad alimentaria, las crisis económicas, son amenazas o inseguridades que amenazan la propia vida, ¿no? Entonces, un papel importante en ese sentido le corresponde a la universidad, a nuestras universidades y a las personas mismas que conformamos la universidad. Entonces, yo agradezco a Francisco, a Mariela y a Aldo por su participación. Muchísimas gracias. Y también a nuestros asistentes por acompañarnos en estas 2 horas de ricas ideas que se han compartido, y dejaría Soledad para el cierre del evento. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, José. Gracias a los 3 expositores, realmente nos han ilustrado, Francisco, Mariela, Aldo, muy agradecida por ello. Y quería en primer lugar disculparme, ¿no?, por no haber nombrado inicialmente a Pedro Palma, ¿no?, un laico que también falleció acribillado, ¿no?, este lunes en la iglesia de Cerocahui. También pedimos por su eterno descanso. A propósito de las exposiciones y el intercambio fértil de ideas al que hemos asistido, observo que diferentes análisis de la literatura revelan que los siguientes 5 principios clave son un requisito para la búsqueda de la humanidad plena a través de una pedagogía que humaniza, la que buscamos. El primero sería el pleno desarrollo de la persona, que es esencial para la humanización. El segundo, negar la humanización de otro es también negar la propia. Tercero, el camino de la humanización es un empeño individual y colectivo hacia la conciencia crítica. Cuarto, la reflexión y la acción críticas pueden transformar las taras que impiden a la humanidad propia y a la de los demás, facilitando la creatividad para todos. Quinto, los educadores son responsables de promover un mundo más plenamente humano a través de sus principios y prácticas pedagógicas. La universidad es un espacio humano que humaniza, que educa y que trasciende, humanizando a otros. Muchas gracias, José, por tu labor como moderador, estupenda labor. A nombre de la Oficina de Formación Humanista de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, pues agradecemos mucho su asistencia y sus valiosos aportes esta noche, que nos permiten comprender y profundizar de mejor manera
en la humanización de los seres humanos. Buenas noches y hasta pronto. Un gusto tenerlos en este espacio académico.